Hola y bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí para poder conversar acerca de un tema de reflexión y conmovedor. Antes me gustaría compartir con ustedes una frase inspiradora. El éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Albert Schweitzer. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Albert Schweitzer. Esta poderosa reflexión nos ayuda a pensar en lo que realmente nos mueve, en lo que le da sentido a nuestra vida. A veces el logro no está en lo que nosotros conseguimos, sino en cómo lo conseguimos. Hoy les traemos un tema muy importante a abordar, cómo es la lucha, la injusticia y la explotación que sufren las personas que no tienen voz. Hoy nos vamos a sumergir en la obra El Tungsteno de César Vallejo, en donde abordaremos la injusticia que sufrían las personas y la explotación en las minas del tungsteno de los Andes peruanos. A lo largo de este video analizaremos cómo en la obra se tratan estos temas de injusticia, de vulneración y cómo nos incentiva el autor a poder concientizar y afrontar esa problemática. Les invito a ver este audiovisual con atención y reflexión, porque el mensaje del tungsteno sigue siendo relevante hoy en día. Acompáñenos a vivir esta experiencia y analizar la desigualdad social desde las palabras de Vallejo. Biografía de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, nacido en Santiago de Chuco. Es considerado uno de los máximos exponentes de la literatura del siglo XX en Latinoamérica. Sus obras son innovadoras y vanguardistas que explotan el lenguaje poético de manera personal, como también abordan temas como la angustia existencial, la justicia social, el compromiso político que están reflejados en sus libros como El Tungsteno, Los Heraldos Negros, Trilce, entre otros. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta de la Libertad en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Siendo el menor de 11 hermanos, creció en un ambiente familiar. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde obtuvo el bachillerato de letras en 1916. Los inicios literarios de Vallejo. Publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, en 1919, que aunque aún muestra influencia del modernismo, ya introduce temas como la angustia existencial y la culpa personal. En 1922 publica Trilce, su obra considerada como una de las más vanguardistas y personales de la poesía en español. El Tungsteno nos refleja la dura realidad social y económica del Perú a mediados del siglo XX. César Vallejo nos muestra con una mirada crítica la situación de los trabajadores e indígenas frente a los abusos de las empresas mineras extranjeras y la indiferencia del Estado frente a esta problemática. De esta manera, el cuento evidencia la injusticia y desigualdad que vivía el país y busca generar conciencia sobre las consecuencias del poder económico y la pérdida de la humanidad. Además, Vallejo estructura su denuncia en torno a la llegada de la minería Mining Society en la comunidad de Quivilca, narrando metódicamente la mecánica de explotación, el engaño, las condiciones laborales inhumanas, los abusos y la destrucción de las comunidades y culturas indígenas que obviamente han sido impuestas por otras empresas mineras extranjeras. De esta manera, la brutalidad de este proceso queda perfectamente encapsulado con la frase «era el trabajo, era el tungsteno», mostrando cómo la vida humana es reducida a un mero trabajo de excepción. La desigualdad, discriminación, abuso de poder y acoso escolar presentes en el tungsteno. En el Tungsteno de César Vallejo se reflejan las injusticias sociales, como la desigualdad, la discriminación, el abuso de poder, que afectan especialmente a los indígenas y mineros. Estas problemáticas se muestran en episodios concretos de explotación y violencia, que todavía resuenan en la realidad actual. También se relacionan con situaciones de acoso y exclusión social que persisten en otros ámbitos, como la escuela. En la desigualdad tenemos que empresarios engañan a indígenas con contratos falsos para explotarlos en minas bajo condiciones casi de esclavitud. En la discriminación, los mineros trabajan sin protección, son tratados como desechables, insultados, humillados
mientras los extranjeros disfrutan sus privilegios. En el abuso de poder, capataces y patrones golpean y castigan a los indígenas para controlar la mano de obra peligrosa y agotadora. Y en el acoso escolar, estas relaciones de poder también se ven en el bullying, donde unos agreden a otros por diferencias étnicas, con miedo y silencio de las víctimas. El caso del artista Shipibo ante la Fiscalía por discriminación muestra una problemática que afecta directamente a la comunidad. La discriminación se evidencia cuando una institución pública, en este caso la Fiscalía, no brinda un intérprete de lenguas indígenas, lo cual impide que un testigo pueda declarar en su idioma materno. Esta falta de accesibilidad lingüística constituye una exclusión sistemática, ya que limita el derecho a ser escuchado y comprendido. En este proceso legal, la ausencia de mecanismos interculturales en las instituciones del Estado revela una desigualdad estructural y una falta de respeto hacia la identidad y cultura y lingüística de los pueblos originarios. Esta situación se suma al caso de la diseñadora Anaí Semanés durante el evento original 2024. Sus declaraciones percibidas como apropiación y desvalorización culturales generaron una controversia y señalaron cómo los saberes indígenas son frecuentemente utilizados sin reconocimiento auténtico en mi cultura. Incluso rechazó formalmente estos comentarios por atentar contra la identidad Shipibo-Conibo. De esta forma, tanto en el ámbito judicial como en el cultural, se observa una misma problemática y la subestimación, invisibilización y maltrato hacia la diversidad indígena. Buen día, gracias por acompañarnos a este audiovisual de la obra El Tunceno de César Vallejo. Para comenzar, ¿cree usted que la explotación laboral que describe la novela en las minas sigue presente en el Perú de hoy, como en las zonas mineras donde trabajan muchos padres de familia como usted? Sí, lamentablemente sigue ocurriendo. Mi hijo trabaja en un lugar sin protección, con herramientas precarias y por un salario que apenas alcanza para lo básico. Las jornadas son largas y los riesgos de derrumbes, gases, accidentes están siempre presentes. Aunque haya pasado casi un siglo desde lo que mostró Vallejo, la explotación en la minería ilegal continúa. Es lamentable, pero es muy cierto lo que dice. En la obra, Vallejo muestra una gran desigualdad entre lo que son los patrones poderosos y los indígenas trabajadores. ¿Siente que esta desigualdad aún afecta a familias rurales como la suya? También sentimos la desigualdad. Aquí faltan buenas escuelas, agua potable y un centro de salud cercano. Nuestros hijos crecen con menos oportunidad como los de la ciudad. Y esa brecha viene de generación. Como madre me preocupa que mis hijos repitan el mismo siglo de pobreza y limitaciones. Muchas gracias por compartir su experiencia tan valiosa con nosotros. Se conecta la novela con la situación actual. A usted la invitación. En esta infografía presentamos a individuo y sociedad. Nos invita a la reflexión fisiológica y narrativa de Vallejo sobre la relación entre individuo y colectividad. Trata de un juicio de un asesino, donde el acusado se enfrenta a su doble dentro del tribunal. En esta escena, Vallejo analiza la conexión profunda entre conciencia personal y conciencia social. Como personajes principales tenemos a un asesino y a Milad, el doble sustituto. Como concepto central tenemos a tal punto ser social y solidario, y la conciencia individual, a tal punto de ser libre e independiente de la sociedad. El efecto que tiene en la sociedad es que la presencia de Milad
el doble, le causa malestar y lo lleva al llanto. Los acontecimientos son el inicio del juicio, el malestar del asesino, el interrogatorio y la sentencia. El resultado del individuo es que se convierte en un guiñapu de oro. En esta historieta tenemos el cuento El bazar de los colachos en las minas. Don Cordel, atrás de su mostrador, observa con enojo a su sobrino que está lavando algunas botellas. El muchacho asustado ha roto algunas. «Carajo, ¿qué tienes en las manos, animal?», le grita Cordel. No, temblando, solo piensa: «Tío, perdón, se me resbalaron». El tío pierde la paciencia y lo toma con violencia. «Carajo, te molería las costillas», le gruñe mientras el niño intenta aguantar el llanto. Pasado el mal momento aparece Rimalda, una anciana que le trae una bandeja de huevos. Cordel le dice: «Mira, Rimalda, para que no pienses que te robo 28 huevos, 4 centavos a 5 centavos, serían 35 centavos. Así será, Taita, que Dios te lo pagará», responde resignada. Don Cordel recibe una visita muy importante. «Don Cordel, la empresa necesita 50 peones más antes del mes. ¿Me ha oído?», exige Mr. Kennedy. «Sí, Mr. Kennedy, vendrán cueste lo que cueste», responde Cordel. Más tarde aparecen dos campesinos al bazar. «Llévensela por el terreno de trigo», ordena Cordel, señalando el objeto. «Dios te pagará», responde humildemente. Taita, murmura el sobrino, impresionado por el trueque. Más tarde queda Don Cordel solo en el bazar. Pensativo se queda pensando en algo que escuchó. «Yo en la política, yo diputado, el gringo está whiskeado». Llegamos al final de este recorrido sin antes recordarles que El Tunceno no solamente es una obra literaria, sino es una denuncia profunda a la desigualdad, discriminación y pérdida humana que el Perú sufría en la década de los 20. Al analizarla, comprendemos que muchas de esas problemáticas siguen ocurriendo en la actualidad, especialmente a las comunidades indígenas y a la población más vulnerable. Por eso, relacionar el Tunceno con los ODS 10 y 16 nos resulta importante para seguir con la lucha de la discriminación y la igualdad. Vallejo nos enseña que la indiferencia no puede normalizarse y necesitamos instituciones y ciudadanos que se comprometan. En este audiovisual buscamos invitarlos a reflexionar cómo estas injusticias siguen sucediendo y además cómo desde nuestro espacio podemos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que puedan reflexionar y poder ser parte del cambio que la sociedad necesita.